Estamos con el doctor e investigador Federico Lorenz, acá en la presentación de un nuevo hijo, digamos, ¿no? Sí, un nuevo libro que sacamos con EDUNT, La Llamada, que es la historia de un rumor de la posguerra de Malvinas, un estudio sobre los primeros años de la democracia y el último de la dictadura. Usted decía en otros reportajes que le hicieron que por más que sea una cuestión diplomática, también es una cuestión nacional. Y claro, el problema para nosotros, lo digo desde el punto de vista crítico, ¿no? Es que en Malvinas se nos mezcla una disputa territorial con Gran Bretaña con los sentimientos que genera una guerra que produce muertos y que nos puso las islas más lejos que nunca. Entonces todo eso mezclado a la hora de pensar en nuestras relaciones con la memoria de la guerra, pero también con las islas, vuelve más difícil todo, porque parece correrse un poco de la línea, es ir en contra de esa causa. Lorenz es, antes que nada, Federico es un referente, digamos, en todo lo que es los estudios historiográficos de Malvinas desde hace mucho tiempo. Esto es una tarea que él encaró hace como 20 años aproximadamente y que aborda distintos géneros, desde el relato testimonial, desde la historiografía, la ficción también, porque su primera novela, Montonero y la ballena blanca, es sobre Malvinas, ¿no? Entonces es claramente un referente, digamos, para todos los estudiosos de la materia. La Llamada se inserta dentro de esta tarea, digamos, que él viene desarrollando hace ya bastante y tiene la particularidad de trabajar no con un hecho histórico puntual, sino con un rumor de guerra, digamos, una historia que viene de esos primeros tiempos de la posguerra, ¿no? Que da cuenta del regreso de los excombatientes a la vida civil después de lo que fue el conflicto armado de 1982, ¿no? Cuando leí un poco acerca de su historia, me llamaba la atención la de un profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires cuando lo introdujo en la historia, ¿no? Bueno, en el estudio histórico, y me llamaba la atención cuando decía descubrir que intervenir rigurosamente sobre el pasado era una excelente manera de poder leer con voracidad. Sí, bueno, eso es lo que nos unió mucho con Rosana Nofal también. Enseñar historia para mí es contar buenas historias. Bueno, esa es La Llamada, ¿no? Es una historia, es un rumor, ¿viste? ¿No? Uno no va reñido el entretener con el enseñar. Para mí, al contrario, se potencia. Entonces, yo tengo el privilegio, porque lo considero así, a diferencia de muchos colegas que tienen que tener muchas horas de clase para poder vivir y demás, yo siempre pude investigar y enseñar. Y siempre traté de que una cosa alimentara a la otra, que la pregunta de los chicos, que están lejos generacionalmente de las cosas que uno vivió, por ejemplo, entonces son más ingenuas, si vos querés, pero lo más ingenuo a veces más tramposo, alimenten la investigación y a la inversa, poder volver con la investigación a contarles cosas interesantes que los involucren. Vos podés decir, es involucrarlos con su pasado, pero uno siempre tiene que pensar que el vínculo con el pasado es político en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y el rol del historiador como el ogro de la leyenda, ¿no? Claro, bueno, trabajamos el historiador, la memoria es lo que nosotros nos armamos para vivir, es el cuentito lindo, ¿no? Todos tenemos cuentitos lindos. El historiador un poco va a contrapelo de eso, lo rompe, entonces a veces es lo que decía David Viñas, uno trabaja de aguafiesta, en el sentido de que te dice, no, mirá, no fue así, fue asá. Pero lo que también hay que ser consciente es que desarmando mitos, armamos otros. O sea, uno siempre está contribuyendo a construir una mirada sobre el pasado. No es la crítica en el sentido de que no propone nada a cambio, sino que al revés está dando elementos para que las generaciones nuevas se armen otra cosa. La primera vez que yo viajé a Malvinas, yo fui 2 veces, la primera en 2007, mi hijo era mayor, ahora tiene 19, era mucho más chico, se puso a llorar porque pensó que yo iba a la guerra, o sea, y eso a mí me dio mucho de pensar, pues yo viajé en 2007, pero para un chico que estaba en la escuela primaria, Malvinas significaba el 82. Y la verdad que Malvinas significa muchas cosas más. Como puedo poner ese ejemplo, puedo poner varios. Hay que entender que investigar y enseñar es un trabajo de mucha generosidad en el sentido de que uno tiene que estar dispuesto a que lo que cree verdadero y único, bueno, a lo mejor a los nuevos, a los chicos no les interesa, pues su realidad es otra. No dicho del relativismo, sino entender que justamente el tiempo pasa
eso cuando uno vivió algo muy duro, tuvo una pérdida, es difícil de entender y aceptar a veces. Estamos en esta semana relanzando, creo, el proyecto editorial con la presentación de un nuevo catálogo de publicaciones y además la propuesta de un catálogo futuro. Hoy estamos presentando el libro La llamada del historiador Federico Lorenz, que como ya hemos instalado en otros momentos, creo que es una figura muy relevante tanto del campo de los saberes académicos como del mundo editorial. Y aceptar el desafío de editar un libro de estas características ha supuesto para nosotros realmente la profesionalización de la editorial en los términos de macroedición, edición y consolidación de una hoja de estilo. Nosotros nos conocíamos por trabajo con la doctora Nofal hace muchos años. Trabajamos temas de memoria, vinculadas a la represión, a Malvinas. Siempre nos hemos leído y le comenté que era un viejo proyecto y en este envión que le están dando a la editorial encajaron las dos cosas. Un trabajo de investigación de muchos años, es un tema que vine trabajando casi por 20 años, digamos, y la voluntad de publicar autores que tengan alguna trayectoria en la investigación, pero con una idea también de salirse, de abrirse a temas más nacionales, no tan cerrados. Así que el resultado es el libro que permite pensar una época complicada, ¿no? Como son la primera mitad de los 80 en nuestro país. ¿Qué te parece que sea la Universidad Nacional de Tucumán la que publique este material? Bueno, es muy importante, ¿no?, tener un autor y un referente en la materia como Lorenz dentro del catálogo de lo que es EDUN, que pueda dialogar con otros, bueno, en mi caso, ¿no?, con otros investigadores, con otros pensadores de la materia. La verdad que es un gran honor, digamos, me parece, para la institución y para la editorial, ¿no? Usted hablaba también de una idea de crear un mapa federal, ¿no? Sí, tenemos el museo, tenemos una voluntad y un problema. El museo es el único museo nacional que tiene su página hackeada. Eso da la pauta de lo que es Malvinas también, te hackean la página. Así todo, hicimos una convocatoria federal que es que la gente pueda subir a través de nuestro Facebook o a un correo que tenemos las fotografías y la historia del memorial de Malvinas que tiene en su localidad. El nombre de una calle, una estatua, un sitio histórico, un museo, la asociación de veteranos del lugar donde vive. La idea es que el museo, por estar en la capital del país, tiene que ser caja de resonancia de las cosas que suceden en otros lados, que esa es como uno imagina la función del museo. Federico integra la colección Saberes Académicos, que la pensamos como una provocación al nuevo concurso, a lanzamiento de colecciones especiales de nuestra editorial con director. Esta nueva modalidad de trabajo ha sido una modalidad pensada en el marco del proyecto de fortalecimiento de las editoriales universitarias propiciado con fondos especiales por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. En ese momento nosotros hemos postulado dos figuras emblemáticas de los campos de saberes. Una es la figura del doctor Emilio Krenzel para dirigir la colección Memorias en Conflicto. Él es un historiador, sociólogo, que ha trabajado mucho Tucumán y mucho las memorias en conflicto en este Tucumán. Y por otro lado, la figura de la doctora Analia Gerbaulo, de la Universidad Nacional del Litoral. Ambos son investigadores del CONICET para propiciar y dirigir la colección Ficciones. Las dos colecciones tienen como eje Tucumán. Los autores pueden ser de todos los lugares del país. Eso es muy interesante porque creo que el catálogo que hemos construido es un catálogo fundamentalmente dialógico. Hemos habilitado corredores de diálogo que implican conflictos y disputas hacia adentro de las colecciones. Por eso las colecciones arman lo que nosotros llamamos el catálogo, que es un catálogo móvil, un catálogo divergente y un catálogo que busca propiciar la completitud del campo del saber que compromete a nuestra universidad.